En 2006, el Papa Benedicto XVI le ordenó al sacerdote mexicano Marcial Maciel retirarse de sus labores religiosas para llevar una vida de oración y penitencia. El sumo pontífice no explicó a la prensa exactamente por qué lo había desligado de su cargo. Sin embargo, ya todo el mundo podía imaginarlo. La noticia causó un gran revuelo, ya que Maciel era una de las figuras más importantes de la historia de la Iglesia en México. Había creado los Legionarios de Cristo, una de las congregaciones católicas más famosas del mundo, con una enorme cantidad de jóvenes fieles. Pero, por sobre todas las cosas, el comunicado del Papa generó gran indignación, incluso entre los más creyentes, porque desde 1997 se había hecho público el controvertido historial de abuso del sacerdote. Las víctimas databan principalmente de la década de 1940 hasta la década de 1960. Marcial Maciel ya no podía celebrar misas públicas ni dar conferencias, presentaciones o entrevistas, pero todavía quedaba mucho camino por andar antes de terminar con los abusos dentro de su congregación. Buenas noches, bienvenidos al Descubriendo Crímenes Reales. Marcial Maciel Degollado nació el 10 de marzo de 1920 en el municipio mexicano de Cotija. Fue el cuarto de los 11 hijos de Francisco Maciel y Maura Degollado Guizar. Su familia tenía, desde mucho antes de su nacimiento, fuertes vínculos con la Iglesia Católica. Su tío abuelo era Rafael Guizar y Valencia, obispo de Chihuahua y Veracruz, y su tío segundo era Luis Guizar Barragán, obispo de Campeche y de Saltillo. Otro de sus tíos era el general Jesús Degollado Guizar, quien en 1926 luchó en los alzamientos cristeros, también conocidos como la Guerra Cristera, ese conflicto armado que tuvo lugar en México. Se desencadenó por la oposición de grupos católicos conservadores a las políticas anticlericales del gobierno de Plutarco Elías Calles. Especialmente estaban en contra de la Ley Calles, que buscaba limitar la influencia de la Iglesia Católica. En 1927, el alzamiento llegó a Cotija, por lo que la familia Maciel se mudó a la ciudad de Zamora, en Michoacán, donde Marcial pudo recibir su primera comunión. Sus padres realmente querían que siguiera la tradición familiar y tuviera un lugar en el mundo del catolicismo. En 1936, con tan solo 15 años de edad, a Marcial le ordenaron que se mudara a Ciudad de México para empezar su formación sacerdotal allí. Asistió al seminario dirigido por su tío abuelo, Rafael Guizar y Valencia. Aunque otros seminaristas pensaron que podía recibir un trato especial por su vínculo familiar, pronto Marcial demostró tener el carisma y la devoción necesarios para escalar dentro de la institución. El joven no quería ser únicamente seminarista, sino que ansiaba conseguir todo el poder que pudiera dentro de la religión que practicaba. Persiguiendo ese objetivo, el 3 de enero de 1941, aún estudiando con su tío abuelo, fundó en Veracruz su primera organización religiosa, los Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores, que en 1951 bautizaría como los Legionarios de Cristo. Esta congregación tenía como principal tarea acercarse a personas de la Iglesia con mucho poder y dinero para, en palabras del propio Marcial, traer a la tierra el reino de Dios. Al mismo tiempo, los legionarios eran parte de la Federación Regnum Christi, también formada por Marcial Maciel. Este es un movimiento eclesial internacional de la Iglesia Católica que busca, nuevamente en sus palabras, hacer presente el reino de Cristo en el mundo. Se define como una familia espiritual en la que todos comparten la misma misión. Al no ser una orden religiosa sino un movimiento, sus miembros viven su fe de diferentes formas. Algunos son laicos, consagrados o sacerdotes. En síntesis, Marcial quería crear un espacio que unificara a todas las personas influyentes del catolicismo. El 26 de noviembre de 1944 fue ordenado sacerdote en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y,
2 años después, a los 25, su tío abuelo le propuso que se trasladara a España junto al primer grupo de jóvenes mexicanos que cursó estudios humanísticos en la Universidad Pontificia de Comillas. Marcial aceptó la propuesta de su tío y viajó hacia el país europeo, donde destacó por la enorme cantidad de proyectos que tenía en mente, pero poco después fue expulsado de la universidad por motivos nunca revelados. Las versiones más consistentes indican que, ya en ese entonces, había abusado íntimamente de sus primeras víctimas, pero la Iglesia no revelaba esos casos, sobre todo si venían de una persona con conexiones fuertes con la institución, como Marcial. Fue justamente gracias a sus parientes que, pues independientemente de lo que hubiera pasado en España, en 1946, el Papa Pío XII lo recibió en el Vaticano, muy predispuesto a escuchar a Marcial y sus ideas. El joven le presentó el proyecto apostólico de los Legionarios de Cristo, que incluía la creación de escuelas y seminarios. Pío XII no dudó en bendecirlos a él y a su congregación. 4 años después, aún con el apoyo del pontífice, Marcial instauró el Centro de Estudios Superiores de la Legión de Cristo en Roma. Al mismo tiempo, Marcial, descrito como un relacionista público nato, establecía vínculos con la alta sociedad mexicana, situación que le otorgaba recursos económicos. Así, su congregación creció exponencialmente en el país. La cantidad de dinero que recibía la Legión de Cristo no se hacía pública, pero una investigación publicada por el periodista Jason Berry en el National Catholic Reporter revelaría años después que Marcial usaba una gran parte de esos fondos para conseguir una red de protección en las altas esferas de la Santa Sede. Incluso se afirmaba que había comprado casas para distintos cardenales y que tenía conexiones con el mundo del narcotráfico. Marcial hacía además, en la década de 1950, hizo enormes donaciones al Vaticano, que luego serían calificadas como un intento exitoso de acallar sus crímenes y recibir la protección necesaria. Igualmente, en 1956, Marcial fue retirado temporalmente del liderazgo de los legionarios por denuncias de abuso de drogas y conducta inapropiada, pero, probablemente debido a su red de protección, regresó poco después. En 1965, el Papa Pablo VI le adjudicó a los Legionarios de Cristo un decreto de alabanza, es decir, reconoció a la congregación en el derecho universal de la Iglesia Católica. Esto les daba el poder de traspasar las fronteras mexicanas y expandirse por todo el mundo católico. Paralelamente, Marcial continuaba asesorando a curas y obispos y jactándose del amor que los devotos le profesaban. En 2019 se revelaría que, para entonces, el Vaticano ya estaba al tanto de varias denuncias de abusos por parte de Maciel y otros integrantes de su congregación, pero, como parte de los fondos recaudados por los legionarios iba a parar a Roma, la cúpula eclesiástica prefirió hacer la vista a un lado. Juan Pablo II incluso se acercó a Marcial, mostrándose con él en los viajes que realizó a México en 1979, 1990 y 1993. También le encomendó misiones en Europa y América Latina. En 1991, al cumplirse el medio siglo de existencia de los Legionarios de Cristo, Juan Pablo II ordenó 60 nuevos sacerdotes de la congregación en la Basílica de San Pedro. En 1994, nombró a Marcial consultor permanente de la Congregación para el Clero. El 26 de noviembre de ese mismo año, cumplió 50 años como sacerdote y Juan Pablo II le envió una carta de felicitación por su labor pastoral. En México, por otro lado, se llevaron a cabo misas en su honor, además de hacerse murales y estampillas con su rostro. En 1997, Juan Pablo II volvió a mostrar su apoyo a Marcial, convirtiéndolo en miembro de la Asamblea Especial para América del Sínodo de los Obispos. Pero ese mismo año se destapó lo que llevaba años ocultándose. Ese año, 8 exmiembros de la Legión de Cristo,
identificados como Félix Alarcón, José Antonio Pérez Olvera, Juan José Vaca, Saúl Barrales, Alejandro Espinosa, Arturo Jurado y José Barba, le enviaron una carta abierta a Juan Pablo II. En la misma, acusaban a Marcial de haberlos abusado 40 años atrás, entre las décadas de 1940 y 1960, cuando eran niños. También mencionaban que ni la congregación ni otros miembros de la jerarquía católica habían escuchado sus denuncias. Presuntamente, el modus operandi de Marcial era decirles a los niños que padecía de una extraña enfermedad que solo ellos podían ayudar a aliviar. Necesitaba una muestra de semen para un examen y un ayudante para extraerlo. La carta fue publicada por varios medios europeos, pero el Vaticano se abstuvo de hacer comentarios. Las víctimas también denunciaron que Marcial era adicto al Demerol, un potente tranquilizante, el cual conseguía gracias a sus seminaristas. Ellos se lo suministraban regularmente con el pretexto de padecer dolores de espalda y cabeza. Aunque en ese entonces ya había decenas de denuncias de abuso contra Marcial, cuando le planteaban el tema y el daño que podía causarle a la Iglesia, Juan Pablo II siempre respondía que Marcial era una guía eficaz para la juventud. En 1998, los exlegionarios presentaron una denuncia formal ante el Vaticano, encabezada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, que luego se convertiría en el Papa Benedicto XVI, pero no se abrió ninguna investigación en ese entonces. En los 240 documentos se evidenciaba que la situación se conocía desde mucho antes, pero la respuesta que recibían los exlegionarios era siempre la misma: no se procesa a un amigo del Papa. Durante los siguientes años, todo siguió prácticamente igual. En 2002, Marcial rechazó públicamente las acusaciones, diciendo que jamás se había involucrado en el tipo de comportamiento repulsivo del que lo acusaban los exlegionarios. Incluso alegó que lo habían convertido en el centro de las conspiraciones por envidia. Acusó a los denunciantes de querer desprestigiar el plan de Dios y aseguró que su labor estaba cambiando al mundo, aun cuando eso pudiera molestar a muchas personas. Recién en 2005 se vieron las primeras consecuencias de las acusaciones. En enero se llevó a cabo el último capítulo general en Roma, donde Marcial renunció a la reelección de los padres capitulares. Le dejó la dirección general de la Legión y del movimiento Regnum Christi a su sucesor, Álvaro Corcuera, aunque no se alejó del todo. Lo acompañó en sus primeros pasos. El verdadero cambio llegó luego del 2 de abril de 2005, cuando Juan Pablo II falleció. Joseph Ratzinger, renombrado Benedicto XVI, fue elegido como el nuevo Papa y el enfoque hacia el caso Marcial cambió por completo. Las denuncias ya resultaban imposibles de ignorar, incluso para los protectores que el sacerdote tenía en la Santa Sede. Para ese entonces ya era público que Marcial había abusado de al menos 70 menores de ambos sexos y que transmitía esas prácticas entre sus discípulos. Benedicto XVI permitió continuar la investigación canónica contra Maciel, así como hacia sus compañeros. Encargó a Charles Scicluna, entonces promotor de justicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que recogiera los testimonios de abuso cometidos por Marcial y otros legionarios. En 2006, el diario español El País publicó que la Iglesia Católica estaba al tanto del accionar del fundador de los Legionarios de Cristo desde mucho antes de las denuncias. Se expuso que Marcial había sido investigado entre octubre de 1956 y febrero de 1959 por encargo del cardenal Alfredo Ottaviani, que era entonces el gran inquisidor romano, pero únicamente había sido suspendido durante unos meses y, casi medio siglo después, seguía impune. Había hecho uso de la protección de 3 papas y, sobre todo, de su amigo Juan Pablo II, cuyo papado duró muchísimo tiempo. Ese mismo año,
Benedicto XVI anunció el cierre de la investigación sobre Marcial debido a su avanzada edad, ya que tenía entonces 86 años y su salud quebrantada, pero sí le ordenó retirarse de todo ministerio público y llevar una vida de oración y penitencia, aunque sin hacer públicas las razones. Se le prohibieron todas sus tareas públicas, como su capacidad para celebrar misas públicas o dar conferencias, presentaciones públicas o entrevistas. El comunicado de la Santa Sede relataba que la decisión se emitió con la aprobación del Papa Benedicto XVI después de estudiar cuidadosamente los resultados de una investigación del Departamento Doctrinal de la Santa Sede. Esto desligó a Marcial Maciel de la Iglesia Católica, a la vez que le garantizó una impunidad que le duró hasta su último aliento. El 2 de junio de 2006, Jason Berry, uno de los dos periodistas del National Catholic Reporter que habían dado a conocer el caso Maciel en los 90, publicó un comunicado que escandalizó al mundo. Relató que los miembros de la Legión de Cristo aún trataban de resistirse al castigo de la Santa Sede contra Marcial Maciel. El 30 de enero de 2008, Marcial Maciel degollado falleció de manera natural en Jacksonville, Florida, aunque las prácticas abusivas que enseñó a los legionarios de Cristo no se fueron con él, y su tormentoso pasado tampoco. En diciembre del año siguiente, se hizo pública otra mentira del ex sacerdote por diversos medios, como el diario español El Mundo. Poco después de crear la Legión de Cristo, Marcial Maciel había publicado El Salterio de mis días, 98 meditaciones, que había sido el libro de cabecera de la congregación. Pero después se supo que había plagiado más del 80% del contenido de El Salterio de mis horas, un texto escrito por el abogado y político católico Luis Lucía Lucía y publicado en 1956. Este plagio fue admitido públicamente por la congregación religiosa en febrero de 2009. Por otra parte, el periódico estadounidense The New York Times confirmó que Marcial había tenido una relación con una mujer, cosa que, en la religión católica, está prohibida durante el oficio e incluso se jura al hacer los votos. Su nombre era Norma Hilda Baños, y en la década de 1990 incluso había tenido una hija con él, llamada Norma Hilda Rivas. La noticia llegó al continente vecino y fue confirmada por un portavoz de los Legionarios de Cristo en Roma, Paolo Scarafoni. Pero eso no fue todo. Ese mismo año, la congregación tuvo que aceptar públicamente que Marcial había tenido aún más relaciones íntimas y varios hijos producto de ellas, además de cometer los ya sabidos abusos contra menores y seminaristas. Y llegó un testimonio que hundió aún más la imagen del ex sacerdote y, por ende, de sus defensores. El 3 de marzo de 2010, una de las mujeres con las que Marcial había mantenido relaciones se presentó en el programa radiofónico Noticias MVS. Su nombre era Blanca Estela Lara Gutiérrez, y los hijos que había tenido con el sacerdote se llamaban Raúl y Cristian González Lara. Además, la mujer tenía otro hijo de un matrimonio previo, llamado Omar, que también tenía tormentosos recuerdos con quien creía que era su padrastro. Blanca había conocido a Marcial en Tijuana durante los años 70, cuando ella tenía tan solo 19 años y él 56. Desde el principio, el vínculo estuvo plagado de mentiras. Él se presentó como José Rivas o José González. Le dijo que era viudo y que estaba buscando una muchacha para casarse porque deseaba tener una familia. Tampoco mencionó su verdadero oficio, sino que le dijo a Blanca que trabajaba en la CIA y que era detective privado. Blanca no se enteró de la verdadera identidad del sacerdote hasta el año 1997. Ella y sus hijos vieron su fotografía en la portada de la revista A Contenido y supieron que pertenecía a la famosa congregación y que había sido acusado de abuso.
Incluso en ese entonces, Marcial le dijo a su pareja e hijos que todo lo que decía en la nota era mentira y los obligó a conseguir todas las ediciones que pudieran para sacarlas del mercado. Durante la entrevista de radio, los hijos del sacerdote, Omar y Raúl, relataron los abusos a los que Marcial los sometió durante los 8 años que los visitaba. Raúl narró que el primer abuso sucedió cuando él tenía tan solo 7 años. La familia se encontraba en Colombia y Marcial estaba acostado con él. De un momento a otro, le quitó la ropa interior e intentó agredirlo íntimamente. Desde entonces, los abusos continuaron durante 8 años. Marcial lo obligaba constantemente a simularlo y a fotografiarlo mientras cometían dichos actos. Luego, se guardaba aquellas imágenes. Su excusa para realizar dicho acto era que su tío le había hecho lo mismo. Omar, por otro lado, relató que su padrastro los forzaba siempre a él y a su hermano a que uno de los dos durmiera a su lado. Les pedía que le calentaran la pierna porque le dolía mucho, entre otros padecimientos médicos, para mantenerlo cerca. En el mismo programa, ambos hombres leyeron una carta del sacerdote a Raúl que databa de una época donde comenzó a buscar atención profesional por los abusos que sufrió desde niño. En la misma, Marcial le recomendaba que no fuera con un psicólogo porque podría arruinar su mente para toda la vida y hacer que no pudiera vivir sin tomar medicación. Como si esto fuera poco, Omar y Raúl también revelaron que Marcial los obligaba a tomar pastillas derivadas de la morfina. Respecto a esto, Blanca aseguró que su expareja aseguraba que eran vitaminas, razón por la cual nunca desconfió. La mujer lloró al escuchar los testimonios de sus hijos y afirmó que nunca sospechó nada de los abusos de quien creía que era su pareja. Admitió que incluso hizo la vista gorda a Marcial al punto de verlo como un dios. Por su parte, Cristian, el hijo menor, expresó en el programa que lo que su padre hizo no tiene justificación humana. En la emisión también se presentó una grabación en la que el rector de la Universidad de Anáhuac reconocía que la letra de las cartas en poder de la familia González Lara era la misma que la del fundador de la Legión de Cristo. Con respecto a su vida como sacerdote, Omar y Raúl dijeron que compartían el dolor con los ex legionarios porque todos fueron víctimas de su padre. Consideraban que el Vaticano, antes de pensar en cómo restaurar la congregación, debería acercarse a las víctimas para pedir perdón. Inesperadamente, la respuesta no tardó en llegar. Ese mismo día, la Oficina de Comunicación de los Legionarios de Cristo reconoció los abusos de Marcial Maciel por medio de un comunicado en el que mencionaba que comprendían las difíciles circunstancias que sus hijos habían vivido. Luego, revelaron que la congregación, en los últimos años, había ido conociendo progresivamente, con sorpresa y con gran dolor, aspectos ocultos de la vida del sacerdote. En una carta firmada por 2 directores territoriales de la Legión de Cristo en Estados Unidos, dirigida a los miembros y amigos de la congregación y Regnum Christi, los legionarios reconocieron los graves fallos en su fundador. Además, indicaron que habían retirado fotografías suyas en sus centros y que editaban sus páginas en Internet para asegurar que no existiesen referencias inapropiadas sobre Marcial. En la misiva, firmada por los religiosos Scott Riley y Julio Martí, se solidarizaban con quienes habían sufrido por las conductas perversas de su fundador y aseguraban que, como sacerdotes, sus corazones estaban con todos los que habían sufrido por aquellas acciones. El 1 de mayo de ese año, el Vaticano denunció finalmente las acciones de Marcial y designó un delegado papal para supervisar a los legionarios de Cristo. Poco después, la investigación de la Santa Sede reveló que los gravísimos y objetivamente inmorales comportamientos de Marcial Maciel habían sido confirmados por testimonios indiscutibles. Finalmente, el Vaticano nombró un delegado papal, el cardenal Velasio de Paolis, para reformar la congregación
Y, durante los siguientes años, se destapó la verdad. Marcial no había sido el único en perpetrar agresiones íntimas, sino que también muchos de sus seguidores habían imitado su accionar. En 2014, los Legionarios de Cristo publicaron un informe admitiendo que al menos 175 menores de entre 11 y 16 años fueron abusados por 33 sacerdotes, entre los que se encontraba Marcial. Aunque el documento oficial llegó mucho tiempo después, en octubre de 2019, los Legionarios de Cristo publicaron el informe Radiografía de 8 décadas para erradicar el abuso, donde volvieron a reconocer el abuso hacia al menos 175 menores, de los cuales al menos 60 fueron víctimas directas de Marcial Maciel. En los colegios de la Legión de Cristo, 33 niños y adolescentes habían sido abusados por 7 sacerdotes que, según el informe, luego debieron dejar la vida sacerdotal. Otras 3 víctimas fueron abusadas en parroquias de la congregación por igual número de curas, mientras que, en el grupo pastoral juvenil, un menor fue abusado por un sacerdote. Otros 11 habían abusado de entre 2 y 5 víctimas. 5 cometieron abuso a entre 6 y 10 menores. Un solo cura abusó de 13 niños y adolescentes. 9 abusaron repetidamente de una única víctima. 4 cometieron abuso en una sola ocasión. Y 2 lo hicieron por vía virtual. Y eso no era todo. El informe también revelaba que otros 90 alumnos de las escuelas y seminarios dependientes de la organización fueron abusados por 54 seminaristas, de los cuales 46 nunca llegaron a ordenarse sacerdotes. A pesar de que los números eran abrumadores, los legionarios trataron de mostrarlos como obra de personas aisladas y no de una práctica sistemática dentro de la organización. De todos los abusadores, uno solo fue condenado. Los demás resultaron procesados por diversos motivos, como la situación legal en sus países o los plazos de prescripción. En 2020, Elena Sada publicó su libro Ave Negra, donde relataba los años en que formó parte del Regnum Christi, la rama femenina de los Legionarios de Cristo. Narró que el sacerdote les explicaba a ella y a otros niños el privilegio que era para ellos estar con él y servirlo. Incluso en la intimidad, les mentía y les decía que la Santa Sede le había dado permiso para relacionarse con miembros de la orden. En el mismo libro, Elena indicó que los tratos misóginos y racistas eran comunes en la congregación, mientras que quienes no acataban las órdenes eran llamados parásitos. Los que seguían lo indicado recibían el poder de maltratar a otros. Incluso indicó que Marcial solía pegarles a sus seguidores, generando miedo y, por ende, más poder. Como si esto fuera poco, ese mismo año se descubrió que el abuso de menores era tan solo la punta del iceberg corrupto de la congregación. En 2020, se dieron a conocer los Pandora Papers, es decir, 11.9 millones de documentos filtrados en 2.9 TB de datos que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicaría a partir del 3 de octubre de 2021. La revelación de los Pandora Papers evidenciaba las maniobras financieras que Marcial Maciel había realizado para desviar fondos y así lograr apoyo dentro de la Iglesia, pese a las denuncias de abuso. Revelaba una estructura financiera global oculta que administraba cerca de 295 millones de dólares mediante fideicomisos y empresas offshore. Había sido implementada mientras el Vaticano investigaba los abusos cometidos por Maciel. Los documentos revelaron que, en julio de 2010, apenas semanas después de que el Papa Benedicto XVI nombrara al cardenal Velasio de Paolis como interventor de los Legionarios de Cristo, la congregación creó un fideicomiso en Nueva Zelanda, el Fideicomiso de Beneficencia para la Jubilación y la Atención Médica, que tenía como fin, supuestamente, apoyar donaciones y fines caritativos. Aquel fideicomiso fue alimentado por otros 2,
Salus Trust y Alpha Omega Trust, constituidos en noviembre de 2011, vinculados entre sí con el mismo domicilio en Nueva Zelanda, mismos administradores y con cuentas en bancos suizos. Según los Pandora Papers, esos dos fideicomisos acumularon activos por unos 295 millones de dólares, invertidos en sectores de bienes raíces, tecnología, energía y otros terrenos inmobiliarios en Estados Unidos, México y Reino Unido. Los legionarios habían afirmado en 2017 que esas estructuras offshore fueron creadas cuando Marcial era administrador general y que luego fueron cerradas. Pero, para el momento del informe, se reveló que la creación oficial de los fideicomisos ligados a la operación financiera ocurrió 2 años después del fallecimiento de Marcial, ocurrido en 2008. Además, los Pandora Papers demostraron que las actividades continuaron incluso después de las declaraciones oficiales de disolución, contradiciendo las afirmaciones públicas de la congregación. Los legionarios intentaron dar entonces un manotazo de ahogado, emitiendo un comunicado donde se desligaban de esos fondos. Aseguraban que aquellas 2 empresas eran independientes de su congregación y afirmaban que su único fondo era el fideicomiso de beneficencia para la jubilación y la atención médica, destinado a recibir donaciones para atender la salud de los sacerdotes y personas consagradas, y otros objetivos religiosos y caritativos. A mediados de 2021, el Papa Francisco incluyó en el Código de Derecho Canónico un artículo que establece la pedofilia como un delito contra la dignidad de las personas, condena a los religiosos que la cometan e indemniza a las víctimas. Aún así, los escándalos siguieron llegando. Los legionarios de Cristo siguieron funcionando sin trabas y creciendo a nivel global. En 2024 se publicaron nuevos datos oficiales que indicaban que la organización contaba con 20.300 miembros seglares, 526 consagradas, 63 laicos consagrados, 1.537 legionarios de Cristo y 11.584 miembros adolescentes en una organización llamada el ECID. Y tenían, además, 154 colegios, 14 universidades civiles, 5 academias internacionales y 4 eclesiásticas, donde se formaban 176.000 alumnos. Y algunos de ellos parecían seguir las terroríficas prácticas de su fundador. En diciembre de 2024, se presentó ante el Ministerio Público una denuncia en contra de Antonio María Cabrera, sacerdote de los Legionarios de Cristo. La misma indicaba su presunta participación en 3 casos distintos de abuso en perjuicio de una menor de edad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México comenzó entonces a investigarlo formalmente. Según pudieron averiguar las autoridades, Cabrera había cometido los delitos entre 2004 y 2011. De acuerdo con las investigaciones, el primer incidente ocurrió el 16 de mayo de 2004, cuando el acusado sometió a la víctima para cometer la agresión íntima. Posteriormente, el 28 de abril de 2007, habría utilizado amenazas para violentarla nuevamente. El tercer caso se registró el 23 de diciembre de 2011, cuando, según las autoridades, el imputado volvió a agredir íntimamente a la misma persona. En junio de 2025, Cabrera fue arrestado y se logró la vinculación a proceso. A partir de entonces, se estableció un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, además de ratificarse la medida cautelar de prisión preventiva. Recientemente, HBO Max Latinoamérica anunció Marcial Maciel, El Lobo de Dios, una serie documental que expondrá las facetas oscuras de esta controvertida figura de la Iglesia Católica que se aprovechó de decenas de niños que acudían a él para practicar la fe. El legado de su fundador y de los sacerdotes que siguieron sus prácticas delictivas manchó para siempre el nombre de la congregación, que no parece dispuesta a realmente cambiar su funcionamiento interno para que las cosas mejoren.
Y además, las maniobras financieras lograron un encubrimiento por parte del Vaticano, que se prolongó durante décadas. Una vez más, querida audiencia, agradezco profundamente su compañía y su tiempo en esta nueva entrega. Si aún no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan ahora. Así no se perderán ningún caso nuevo y formarán parte de esta comunidad de descubrimiento. Me despido con un fuerte abrazo. Esto ha sido Descubriendo Crímenes Reales. Hasta la próxima historia. Buenas noches.